Un saludo a todos los estudiantes de mecánica de sólidos. En la clase de hoy, la clase final, veremos el tema de esfuerzo en vigas. Normalmente cuando tenemos una viga, la viga recibe dos tipos de fuerza. Una fuerza cortante y un momento flector, que es lo que estudiamos previamente cuando realizamos los diagramas de cortante y momento. Por lo general, las vigas se diseñan a partir de la identificación del momento máximo, y ese momento máximo va a generar unos esfuerzos normales. Cuando yo estoy aplicando un momento en una viga, ocurre una deflexión por causa de esos momentos que normalmente no se ve, es imperceptible ante los humanos, pero esos momentos van a generar unos esfuerzos al interior del material. Por ejemplo, para el dibujo que tenemos aquí mostrado, vemos esta deflexión, y esta deflexión sobre esta viga o sobre este elemento va a hacer que las fibras que están en la parte superior del elemento se compriman. Es decir, que aquí voy a tener unas fuerzas internas que están comprimiendo el elemento, y esas fuerzas internas, como ustedes ven aquí, son unas fuerzas normales. Mientras que las fibras en la parte inferior se están estirando. Es decir, las fibras superiores se comprimen y las fibras inferiores se traccionan o se estiran. Entonces aquí tenemos que las fibras inferiores están sometidas a una tracción. En una vista lateral podemos ver un perfil de esfuerzos, donde vemos aquí que la fibra superior se da un esfuerzo sigma m, y en la fibra inferior también se da otro esfuerzo. Vamos a llamarlo entonces aquí un sigma inferior, y este sigma m vamos a llamarlo un sigma superior. Este esfuerzo de ingeniería se calcula como el momento en ese punto, el momento en este punto de la viga, una distancia c, y la inercia centroidal o la inercia de la sección transversal de la viga. Esta inercia de sección transversal es un parámetro geométrico, y c es el valor entre esto que está aquí, que le vamos a llamar el eje neutro, hacia la fibra superior, vamos a llamarlo C1, y aquí vamos a tener un C2, que es una distancia que está midiéndose desde el eje neutro hasta la fibra inferior. Entonces, en este tipo de vigas se generan dos momentos, un sigma superior, y aquí tenemos un sigma inferior. La forma de calcular esos sigmas es a través del momento multiplicado por c, que es la distancia entre el eje neutro y la fibra superior, y la inercia en la sección transversal. Recuerden que este c puede ser C1 o puede ser C2, es decir, esto aquí va a haber dos valores, vamos a tener dos valores. Otra forma de dimensionar comercialmente este tipo de vigas es a través del módulo elástico de la sección. Es otra forma de representar, ¿cierto? Decimos que el módulo elástico de la sección, el S de la sección, es igual a la inercia
sobre C. Para calcular el momento, ¿cierto? Debemos partir del diagrama de cortante y momento. Normalmente se toma el momento máximo identificado en el diagrama de momento. Tienen que tener en cuenta que este momento es máximo, no necesariamente tiene que ser mayor a cero, sino es el valor absoluto del momento. Puede ser que el momento máximo tenga un valor negativo por la cantidad de momentos, o puede tener un valor positivo. Pero es importante que dentro del diagrama de momento identificamos cuál es el valor del momento máximo. Y luego procedemos a calcular la inercia. La inercia se define como la integral de área por y de a con respecto a x. La inercia tenemos en x. Y la inercia en y es la integral de área por x cuadrado por dA. Es decir, si tenemos pues una geometría, con respecto a x, con respecto a y, vamos a tener unas inercias distintas. Normalmente los perfiles comerciales están constituidos de geometrías definidas o figuras compuestas, como es este caso de estos perfiles W, que tienen una forma de una I, normalmente constituidos por figuras rectangulares. En este caso, para las figuras rectangulares, uno puede calcular la inercia de cada rectángulo como un doceavo de la base por altura al cubo. Esa es la inercia centroidal de uno de estos rectángulos. Ahora, cuando tenemos este tipo de situación, que son perfiles compuestos, para calcular la inercia total utilizaremos el teorema de Steiner. ¿Y cuál es el teorema de Steiner? Lo dice que la inercia medida en el eje neutro va a ser igual a la sumatoria de las inercias centroidales de cada figura más el área de cada figura por la distancia al cuadrado. A continuación mostraremos el paso a paso para el cálculo de la inercia de la sección compuesta. Primero debemos calcular el centroide de la figura compuesta. Ya esto lo hemos tratado en temas anteriores. Segundo es calcular la inercia de cada figura respecto a su centroide local. Y tercero, aplicar la sumatoria o teorema de Steiner. Vamos a realizar a continuación un ejemplo con el cálculo de aplicación. Dice, el momento máximo de una viga es de 6 kN. Para el perfil mostrado en la figura, calcule el esfuerzo por flexión. El factor de seguridad si el sigma y del material es de 250 megapascales. Aquí estamos partiendo, recuerden, de un valor de momento máximo conocido, 6 kN. Ahora, ¿de dónde viene este valor? Este valor viene
del valor máximo en el diagrama de momento. Es decir, para llegar a este punto, para iniciar esta solución, ya debemos partir que hicimos un buen diagrama de corte y un buen diagrama de momento. Otra información que tenemos aquí es el sigma y, que corresponde al esfuerzo de fluencia del material. Recuerde que si estamos diseñando, nuestra viga no debe sobrepasar un esfuerzo mayor a 250 megapascales, porque eso significa que habrá un daño permanente en el material. Aquí hacemos la observación que partimos del diagrama del momento, está hecho y se identificó el valor del momento máximo como el valor absoluto del momento en el diagrama. Recuerden, aquí es muy importante, no importa si el momento es positivo o es negativo. Numéricamente nos interesa cuál es el mayor. Ok, entonces aquí tenemos la sección transversal de la viga. Es una viga compuesta por 3 figuras rectangulares. Y sobre esta sección hay un momento que está actuando de 6 kN identificado. Vamos entonces a calcular cuáles son los esfuerzos en la fibra superior. Digamos que aquí en toda esta área superior hay un sigma superior. ¿Y cuáles son los esfuerzos en la base de la viga? Lo primero que hacemos entonces es trazar una referencia. Tomemos una referencia para calcular el centroide de toda la figura. Para calcular el centroide, vamos a dividir esto en una figura A, una figura B y una figura C. La figura A va a tener un centroide local, la figura B un centroide local y la figura C va a tener un centroide local. Recuerde que en estos centroides, como son rectángulos, va a ser la mitad de la altura. Y tabulamos el centroide de la figura compuesta. Recordando aquí, vemos la figura A, B, C. Calculamos el área de cada figura. Para el área de la figura A tenemos una base de 60 por 10, 600 milímetros cuadrados. La figura B tenemos una base de 10 milímetros por una altura de 70, 700 milímetros cuadrados. Y para la figura C tenemos una base de 40 por 10 milímetros, serían 400 milímetros cuadrados. Y aquí tenemos entonces los centroides en Y, los llevar de cada una de las figuras con respecto a una referencia común. Tomamos como referencia la base de la viga. Tenemos que el centroide de la figura A está a 85 milímetros de la base. El centroide de la figura B está a 45, una altura de 45 milímetros de la base, y el centroide en Y de la figura C está a una altura de 5 centímetros, 5 milímetros. Hacemos la multiplicación de los A sub I por los Y sub I bar. Hacemos la sumatoria de los A sub I, la sumatoria de los A sub I por Y sub I bar, y con la división calculamos el llevar del centroide. El llevar entonces sería 84.500 milímetros cúbicos dividido 1.100 milímetros cuadrados. Entonces tenemos que el llevar
de esta sección compuesta es de 76.82 milímetros. Quiere decir que más o menos a esta altura, con respecto a la base, se encuentra ubicado el centroide de la sección. Y tenemos el centroide de la sección, e inmediatamente sobre ese centroide nosotros trazamos un eje. El eje que pasa por el centroide de la figura total le vamos a llamar el eje neutro. Recordemos la expresión de Steiner, es que tenemos que calcular cada inercia de cada figura más el área de cada figura y por una distancia al cuadrado. Es muy importante definir estas distancias en el teorema de ejes paralelos. Estas distancias son las distancias que hay entre el eje neutro y el centroide de cada figura. Por ejemplo, aquí tenemos una distancia entre este eje neutro y el centroide de la figura A. Y esa distancia la vamos a llamar dA. La forma que la calculamos es simplemente dA es igual a 85 milímetros menos el eje neutro. Entonces tenemos que la altura de este punto está ubicado a 85 milímetros y restamos la distancia del eje neutro. Con eso ya tenemos cuál es el valor de la distancia A. Tenemos ahora la distancia en B. La distancia en B va a ser igual a ¿quién? Al eje neutro menos el centroide de la figura en B. La distancia en B va a ser igual al eje neutro menos la altura del centroide de la figura B. Y por último tenemos la distancia en C. La distancia en C es la distancia entre el eje neutro y el centroide de la figura en C. Entonces tenemos esas tres distancias ya identificadas con estos valores. Distancia A 8.18 2 milímetros, distancia en B 31.812 milímetros y la distancia en C 71.81 milímetros. Recuerden que la inercia, en este caso la inercia total o la inercia de la sección, va a ser igual a esta sumatoria. Entonces ya hemos identificado los de su I. Esta sumatoria la tenemos que aplicar 3 veces. Esta fórmula la aplicamos 3 veces para la figura A, para la figura B y para la figura C. Entonces de este término ya tenemos la distancia I de la figura A, la distancia I de la figura B y la distancia I de la figura C. Ahora tendremos que calcular las inercias centroidales de cada figura. Recuerden que como esto es un rectángulo, la inercia de cada figura va a ser un doceavo de la base por la altura al cubo. Entonces calculemos para la figura A. La figura A va a ser un doceavo de la base, 60 milímetros por la altura, son 10 milímetros a la 3. Y aquí tenemos la inercia
de la primera figura. Análogamente, hacemos la inercia de la figura B con respecto a su centroide. Es importante tener en cuenta que significa que es con respecto a su propio centroide. Es un doceavo de la base por altura al cubo, eso es un doceavo de la base de la figura B, que son 10 milímetros, y la altura de la figura B, que son 70 milímetros. Tenemos entonces una inercia de 285.833 milímetros a la 4. Y por último, la inercia de la sección C con respecto a su propio centroide. Un doceavo de la base, que es 40, por la altura, que son 10 milímetros. Esto nos da una inercia de 3.333 milímetros a la 4. Entonces, ¿qué hemos identificado? Nuevamente tenemos que la inercia total es la sumatoria de la inercia de cada figura más el área de cada figura por d sub i cuadrado. De esta fórmula que tenemos, ya tenemos las tres inercias centroidales de las tres figuras. Y tenemos las tres distancias desde el eje neutro hasta cada centroide de cada figura independiente. Aquí están. Aquí están los valores de d sub i. Y por acá tenemos los valores de las inercias. Y por supuesto también tenemos los valores de las áreas. Ya habíamos calculado previamente los valores, cuál es el valor del área 1, que son 600, el área 2, que son 700, y el área 3, que son 400 milímetros. Ahora, con toda esa información, procedemos a hacer la sumatoria para aplicar la inercia de Steiner. Entonces, habíamos dicho que en este caso la inercia es la suma de la inercia de la figura A más la inercia de la figura B más la inercia de la figura C. Simplemente reemplazando los valores, las inercias, las áreas, distancia 1, inercia de la figura B, área de la figura B, d sub i de la figura B, inercia de la figura C, área de la figura C, y d sub i de la figura C. Aplicando los cálculos, tenemos que la inercia en el eje neutro es de 3.106.150.14 milímetros cuadrados. Aquí es importante tener en cuenta las unidades, porque las unidades tenemos que ser compatibles con el momento que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando la unidad del momento en kilonewton metro. Por lo cual la inercia la debemos tener no en milímetros a la 4, sino en metros a la 4 para que sea compatible numéricamente con el valor de momento que está en kilonewton por metro. Entonces, haciendo la conversión, 1000 a la 4 milímetros es igual a un metro cuadrado, un metro a la 4, y eso va a ser igual a 3.106 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Entonces ya hemos aplicado Steiner y ya tenemos entonces la inercia de la fórmula mc sobre i.
Entonces, hasta aquí que tenemos que sigma es igual a mc sobre I. Ya tenemos el valor de I, que es 3.106 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Y tenemos el valor del momento, que es de el valor propuesto en el enunciado. Tendremos entonces que identificar cuáles son los valores de C. Recordemos, tenemos la sección de la viga, y la sección de la viga vamos a tener dos fronteras. Tenemos la fibra superior y por el otro lado tenemos la fibra inferior. También tenemos el eje neutro que calculamos cuando calculamos el centroide de la figura compuesta. Ahora nos toca identificar cuál es el valor de la distancia C1 y cuál es el valor de la distancia C2. En este caso, el valor de la distancia C1 es la distancia que hay entre el eje neutro y la fibra superior, y la distancia C2 es la distancia que hay entre el eje neutro y la fibra inferior. En este caso, C2 coincide o es igual al mismo centroide. Y C1 sería igual a la altura del elemento. En este caso sería 90 milímetros menos la altura del eje neutro, o menos C2. Aquí tenemos que C1 va a ser entonces 90 menos C2, menos la altura del eje neutro, y C2 va a ser igual a 76.82 milímetros, que es igual al eje neutro. Entonces aquí tenemos los valores de C1 y C2. Ya entonces tenemos todo para calcular cuál es el sigma superior y cuál es el sigma inferior por flexión. Entonces aplicando vamos a tener un sigma superior que va a ser igual al momento por C1 sobre la inercia. Y un sigma inferior va a ser igual al momento, que es igual por C2 sobre la inercia del sigma inferior. Calculando el sigma superior tenemos un momento de 6 kN por la distancia C1. Tengan en cuenta nuevamente las unidades. Todas las unidades dimensionales deben estar en metros. La distancia que calculamos aquí en C1 es de 13.18 milímetros. Pero aquí en el cálculo de esfuerzos debe ser compatible con las unidades del momento. Por eso aquí tenemos entonces 13.18 por 10 a la menos 3 metros, que es igual a la distancia C1. Dividido la inercia tenemos un valor de 25.462.68 kilopascales para el esfuerzo superior. Recuerden que este esfuerzo superior es el esfuerzo que se da en toda esta zona de la viga. Ahora estudiemos la zona inferior de la viga. Entonces, para la zona inferior de la viga tenemos el sigma inferior. Ese sigma inferior va a ser igual al momento, que es el mismo, multiplicado por la distancia C. Esta distancia C desde el eje neutro hacia la fibra inferior es el centroide con respecto a la base en metros, dividido la inercia, que es la misma, tenemos un valor de 148.385.96 kilopascales. Entonces ya hemos calculado
el sigma superior y el sigma inferior. Normalmente la respuesta la solemos dar en megapascales. Porque recuerden que con respecto a las propiedades materiales, el sigma y que dimos en este problema es de 250 megapascales. Lo que nos está diciendo esto es que la zona crítica de esta viga son las fibras inferiores, es decir, las fibras inferiores van a estar sometidas a un esfuerzo mayor que las fibras superiores. Estas fibras superiores, para este caso, si las fibras superiores para este caso están sometidas a tensión, las fibras inferiores estarán a compresión. O si las fibras superiores están aquí a compresión, las fibras inferiores estarán a tensión. Pero lo que nos interesa en realidad es el valor del esfuerzo máximo, dado en este caso para C2. Calculemos el factor de seguridad. Definimos el factor de seguridad como el esfuerzo de material sobre el esfuerzo de diseño o el esfuerzo calculado. El esfuerzo de material es 250 megapascales y el esfuerzo de diseño calculado es el esfuerzo máximo de estos dos. En este caso 148.4 megapascales y tenemos un factor de seguridad de 1.7. Aquí lo que significa el factor de seguridad es mientras más alto es más seguro. Normalmente, si esta viga compromete la seguridad de la vida humana, los factores de seguridad suelen ser mayores o iguales a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que esta viga bajo estas condiciones de carga, si bien resiste, si bien tiene una resistencia adecuada, 148 megapascal, está lejos de 250, todavía se recomienda que puede ser un poco más seguro, porque factor de seguridad actual es de 1.7 y lo recomendable es que sean factores de seguridad de 3 en adelante. Y con esto hemos concluido este ejercicio. Para la última actividad vamos a hacer lo siguiente. Para las vigas mostradas, ustedes van a determinar cuál es el sigma superior y el sigma inferior para este perfil en W y el sigma superior y el sigma inferior para este otro perfil. Los momentos que vamos a utilizar van a ser 1.8 kilonewton, donde está kilonewton metro, y 2.8 kilonewton metro. Nuevamente recuerden, aquí estamos partiendo de este valor conocido en el momento. Es decir, que el momento se conoce. Pero el examen será un poco más extenso, porque en el examen partiremos de una viga con unos apoyos. Ustedes calcularán los diagramas de cortante, los diagramas de momento. Es decir, yo les doy una viga que tiene una carga distribuida,
un momento o una carga puntual, ustedes construyen el diagrama de corte, luego construyen el diagrama de momento. Cuando identifiquen el momento máximo, van a calcular el esfuerzo como mc sobre i. Y para calcular el mc sobre i, recuerden que deben calcular la inercia compuesta por Steiner y calcular C1 y C2 para luego aplicar mc sobre i. Entonces, básicamente el ejercicio que les voy a dar para el parcial es, les voy a dar una viga con unas cargas. Construye el diagrama de cortante, construye el diagrama de momento, identifica el momento máximo. Con ese momento máximo calculan los esfuerzos en la fibra superior e inferior utilizando mc sobre i, donde la inercia la calculan con el teorema de Steiner e identifican C1 y C2 como la distancia desde el eje neutro hasta la fibra superior y la distancia del eje neutro hasta la fibra inferior. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Espero que hayan entendido muy bien. Estaré atento a las dudas. Y recuerden que nos vemos este sábado a las 2:30 para la realización del examen y subir todas las actividades pendientes. Muchas gracias. Un saludo a todos.